Cuando termino de hablar con la fiscal me dice, ¿qué es eso de Facebook? Hoy es necesario que el egresado de cualquier universidad sepa, por lo menos, identificar los fenómenos de ciberdelincuencia y tener una idea clara de cómo se tiene que investigar. La pregunta es, ¿yo le puedo exigir a un fiscal, a un juez, cuando su institución no le brinda un plan de actualización? Y la respuesta es no. Si no sabes qué es un ataque de ransomware, si no sabes qué es una brecha de seguridad, si no sabes qué es un malware, cómo se diferencia un virus de un troyano, ¿cómo vas a planificar tu teoría del caso? Saludos a la comunidad jurídica, les saluda Christopher Simón, quien presenta Ejeput Podcast, un programa donde se abordarán temas de relevancia jurídica y se entrevistarán a destacados abogados. Este programa llega gracias a Ejeput, la mejor formación jurídica. Y hoy tengo la oportunidad de presentar a nuestro primer invitado, quien es el doctor Ricardo Elías Puelles. Es un destacado abogado penalista que ha abordado temas de novedad y especial relevancia, y además es un destacado profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, doctor Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Christopher. Gracias por la gentil invitación. Un placer colaborar, como siempre, con Ejeput y, sobre todo, participar en un proyecto tan importante como puede ser Ejeput Podcast. Muchas gracias. Quería iniciar, antes de entrar a los aspectos académicos, por su formación. ¿Usted podría indicarnos, desde su época de estudiante, cómo se interesó por el derecho penal y cómo después se interesa por los aspectos que acá en el Perú son novedosos, o sea, la criminalidad informática y las técnicas de litigación oral, ¿no? Pero basadas en la racionalidad de la prueba? Sí. A ver, ¿por qué me gusta derecho penal? Debo de ser sincero, y cada vez que he conversado sobre este punto en específico, hay un profesor en particular que marcó cuando estaba en pregrados, que es el profesor Luis Alberto Bramont Arias. Entonces, el profesor Bramont fue mi maestro en pregrado, tanto derecho penal, parte general, como parte especial. Y los casos que nos contaba, la emoción con la cual él aborda las clases y demás, generó en mí, en realidad, ratificó en mí el interés por el tema penal. Ya en la facultad se presentan varios cursos y demás, entre ellos corporativo. Y corporativo me gustaba y de hecho me fue bastante bien y me invitaron a practicar en un estudio jurídico. Y cuando voy a las prácticas y a la entrevista me dicen, ¿y en qué área te gustaría? Y yo en derecho penal. Dijo, pero nosotros no tenemos este área de derecho penal. Entonces ahí es que los primeros ciclos y demás empiezo a ver que hay estudios, hay ámbitos, hay áreas que eran mucho más afines a mí. Siempre me ha gustado ayudar en general a las personas que tienen problemas. Entonces dije, derecho penal es una buena vía para resolver, digamos, y ayudar a las personas. Ya en las prácticas que realicé, recuerdo que habían algunas personas que lamentablemente no tenían recursos, no tenían dinero, y me dicen, oye, si puedo llevar el caso y demás. Como yo formaba parte de un estudio, mi jefe era quien tenía que validar o no si es que podíamos llevar. Y algo me marcó mucho de uno de ellos, eran tres socios. Uno de ellos me dijo, Ricardo, nosotros no somos una ONG. Entonces el sentimiento que había detrás era, nosotros cobramos, nosotros ganamos con esto y está bien. Pero es así como en algún momento, y esas palabras me marcaron como para decir, ok, esto no es una ONG, está bien, entonces yo voy a poner mi propia oficina. Entonces armo mi propia oficina y abro un área para atender solamente casos pro bono. Y luego, como veo que la criminalidad informática avanza mucho, fundo el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, donde atendemos exclusivamente casos gratuitos de personas que son víctimas de diferentes temas. Entonces eso, por ahí en el lado del derecho penal y la afinidad con la cibercriminalidad. A raíz de esa respuesta que le da su jefe, ¿usted sale ya queriendo ser abogado litigante? No, y yo empiezo a practicar en un estudio de derecho penal, pero de manera paralela era asistente de cátedra de mi maestro, a quien quiero muchísimo, es el profesor Vladimir Padilla Alegre, el mejor procesalista que tenemos y que tengo la suerte de llamar amigo.
Entonces el profesor Vladimir me llama como asistente de cátedra y yo digo, ok, de un lado tengo la formación del estudio, pues yo quiero ser abogado litigante, y de otro lado veo al profesor y la pasión que le tenía a los cursos, digo, yo también quiero ser profesor. Entonces eran dos líneas de carrera que iban corriendo de manera paralela. Es así como en el año 2014 se abre una oportunidad y un cambio total que creo que a mí es lo que marca ese cambio que tuve en la formación profesional. Y es que dejo el estudio y asumo la posición de Training Coordinator del American Bar Association Rule of Law Initiative. Esto es, el Colegio de Abogados de Estados Unidos tiene un proyecto desde el año 2012 de apoyar con capacitaciones intensivas que duran 5 días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a jueces, fiscales, policías y abogados, defensores públicos. Entonces me llaman como coordinador y como docente. Eso exigía que deje el estudio jurídico y me dedique a organizar cursos, invitar profesores y dictar cursos. Y es por eso que entre el año 2014 y el año 2018, y eso es lo que cambia finalmente mi forma de ver el litigio, participo en la capacitación de más de 3.000 jueces, fiscales, policías a nivel nacional en 30 cursos por año de 3 a 5 días o sea, presenciales. No estamos hablando de los cursos virtuales, sino presenciales. Viajamos constantemente a atender las deficiencias y los problemas que existían en Apurímac, en Cusco, en casi todos los distritos judiciales. Entonces eran 30 cursos por año, 90 y tantos cursos en total. Entonces esa aproximación me permitió conocer 3 puntos. Los problemas que hay en la investigación del delito, porque participaba como profesor en temas de investigación criminal junto a destacados profesores como el profesor Luis Toribio, como el profesor Juan Santos Lobatón, que son referentes en investigaciones criminales y criminalística, pero... Y acá creo que viene también un punto que a mí me sumó mucho en la formación. En cada uno de nuestros cursos lo impartíamos un profesor peruano, un docente internacional y yo. Entonces yo aprendía en cada uno de los cursos, al margen que me preparaba para dictarlos, de la experiencia de cada uno de ellos. Entonces los problemas que habían en la experiencia local y también compartía cátedra con profesores extranjeros de diferentes países. Entonces eso me dio a mí particularmente una mirada distinta y una aproximación distinta a lo que es investigación del delito, a lo que es derecho procesal penal y a lo que es litigación y dirección de audiencias. Sí. Perdóname, esto tiene una pregunta personal y de opinión tal vez. ¿Cómo hace para coadyuvar su labor de litigante con la labor académica? Sabemos que, o sea, en el Perú es muy difícil dedicarse solo a la academia o ser profesor, porque ser profesor, me refiero a un profesor responsable que se preocupa por sus alumnos, implica investigar y actualizarse constantemente. Pero por otro lado, como litigante tienes a los clientes llamando de todos los días, ¿no? O a los escritos que presentar o los plazos. ¿Cómo hace usted para coadyuvar eso? Primero que... tengo un estudio en el cual, digamos, hay un equipo de trabajo entre abogados, asistentes y practicantes, todos ellos con una buena formación académica y una buena formación profesional. Entonces los casos no los trabajo solo, los trabajamos en equipo. El diseño de la estrategia, digamos, el seguimiento y demás lo hacemos siempre en equipo. Yo soy profesor incluso antes de estudiar en la universidad. Cuando yo termino el colegio, empiezo a dictar clases de nivelación. Estudié en un colegio chino, entonces en teoría sé chino. Daba clases de nivelación de chino, daba clases de nivelación de inglés, de todos los digamos, cursos que se dan en el colegio. Entonces siempre ha habido una vocación de querer enseñar. Entonces, cuando se abre la posibilidad, primero de ser asistente de cátedra, luego ya ser profesor en pregrado, en la maestría, en los cursos de especialización, siempre en la Universidad Católica, como tú bien señalas, existe una obligación de capacitarnos constantemente. El problema que siempre hay es el tiempo. Entonces, como lamentablemente no podemos estirar las horas, tengo digamos, algo bastante rígido en cuanto a
me levanto a las 4 de la mañana, de 4 a 6 o de 4 a 6:30, hago aspectos académicos de leer, escribir, preparar clases, revisar, y así ya sé que durante el día se pueden presentar algunos imprevistos en temas de trabajo, atender diligencias y demás, pero con la tranquilidad que ya las primeras horas del día ya las dediqué a revisar, a investigar, a trabajar en los temas académicos. Correcto. Eso tiene que ver mucho con la disciplina, ¿no es cierto? Bien, pero ya entrando a temas académicos, hablando de disciplina, quisiera ingresar a la investigación preparatoria. Sí. Y usted, que ha tocado muchos temas de prueba, sabe que el artículo 337.5 del Código Procesal Penal regula algo que es la audiencia en admisión de diligencias sumariales. Cada audiencia protege un derecho, ¿no es cierto? El control de plazo protege el derecho al plazo razonable, la tutela de derechos, los demás derechos que se encuentran, que no tienen una audiencia específica, y la audiencia en admisiones sumariales, en admisión de diligencias sumariales. La Corte ha dicho, esto no protege el derecho a la prueba, protege el derecho a la razonabilidad del acto de investigación. Eso ha dicho en su jurisprudencia. ¿Usted opina lo mismo? ¿Usted considera que existe, ¿verdad?, un derecho a la prueba en la investigación preparatoria, o esto solamente está reservada al juicio o a la etapa intermedia del juicio? No, lo que pasa es que, a ver, somos bastante formalistas, o sea, decimos prueba es lo único que solamente existe prueba cuando estamos en juicio oral, todo lo anterior son actos de investigación, sí, pero es que estamos siendo demasiado rigurosos con el aspecto formal del vocablo prueba para el proceso. Hay muchos profesores, entre ellos está la profesora Daniela Catino, me parece que tiene un texto bien interesante donde habla sobre los diferentes conceptos y definiciones que hay en torno a la prueba. Prueba como un acto de investigación, como prueba como el acto que se produce en el proceso, como prueba como está probado qué. Entonces, desde un punto de vista de los conceptos, es un tema bastante amplio. Ahora, eso por un punto. Segundo punto. ¿Existe un derecho a la prueba? Claro que existe. Desde el año 2002, el Tribunal Constitucional ya reconoce que existe el derecho a la prueba y las diferentes manifestaciones y de los diferentes límites. Reconoce además que el derecho a la prueba forma parte del debido proceso y a su vez que esto también está engarzado con el derecho a la defensa que le asiste a cualquiera de las partes. En ese sentido, indicar que no existe un derecho a la prueba en la etapa previa, en realidad no es correcto. O sea, es una manifestación. Los actos de investigación, participar en las diligencias, ofrecer actos de investigación como parte investigada o como parte de repente agraviada para que el Ministerio Público los ejecute, son manifestaciones del derecho a la prueba en una etapa previa al proceso, como al juicio, como puede ser las diligencias preliminares o la investigación preparatoria. Comprendo. Y hablando también de la prueba en la investigación preparatoria, usted que ha estudiado los delitos informáticos sabe que existe un alto índice de archivo de estos casos, ¿no? Muchas veces por insuficientes elementos para transitar a la investigación preparatoria, por ejemplo, o para acusar. ¿Qué opina usted sobre esto? Es decir, ¿usted considera que los fiscales están listos para investigar delitos informáticos o cree que tienen a veces un mal entendimiento de estos delitos? A veces lo confunden con un delito común, con falsedad documental o con estafa, ¿no? ¿Qué opina usted sobre eso? Yo inicio la investigación o el interés académico en temas de ciberdelincuencia en el año 2013. Pues una amiga mía de la universidad me busca con un problema y me dice, Ricardo, han creado cuentas falsas, digamos, a mi nombre. Entonces, justo algunas personas creyeron que teníamos, porque salimos en reportajes y demás, que teníamos algún tipo de afinidad con el Congreso, porque se acababa de publicar la ley 30.096, que es del 22 de octubre del 2013, cuando no teníamos ningún tipo de relación. Entonces presentamos una denuncia, no sé si será una de las primeras, pero por lo menos muy cercano a la promulgación, por el delito de suplantación de identidad. Entonces, cuando presentamos la denuncia y me entrevisto con la fiscal y le cuento que habían creado sus perfiles falsos en Facebook, que habían creado perfiles falsos en otras redes, como por ejemplo páginas de lesbianas, porque por ahí va digamos, el delincuente había creado varios perfiles falsos con una finalidad, digamos, bastante complicada.
Cuando termino de hablar con la fiscal me dice, ¿qué es eso de Facebook? Entonces, ya ese fue una primera red flag de decir qué está pasando aquí. O sea, a ver, si eres fiscal, si eres policía, si eres juez y lamentablemente vas a tener que ver una u otra vez delitos informáticos, algo vas a tener que saber sobre redes sociales y sobre nuevas tecnologías. Claro. En el año 2013 no teníamos fiscalías especializadas en ciber. Desde aquel entonces, en cada una de las conferencias y entrevistas que tenía, decía, hay que crear una fiscalía especializada en ciber. Finalmente se crearon hace muy poco y están dando buenos resultados. ¿Qué fue lo que pasa? Entonces, nosotros lo que tenemos del año 2013 al año 2020 son indicadores que nos dicen que la investigación por ciberdelitos no funcionaba. Nuevamente, antes de la creación de la Fiscalía de Ciber. Ahora, en el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad accedimos a la estadística de cuántas denuncias se presentaban, cuántas denuncias se archivaban, cuántas denuncias por principio de oportunidad concluían, se formalizaban y demás. Y en un caso, por ejemplo, en caso de suplantación de identidad, pudimos ver que no más de 2 o 3% de casos, 5% a lo mucho, pasaban a la siguiente etapa. Es decir, se formalizaban. Teníamos un alto índice de archivos. Entonces, ese indicador no te dice mucho. Solamente te dice se están archivando los casos o los casos no están avanzando. Entonces, lo que nosotros hicimos fue acceder a las carpetas de todos los casos archivados para ver cuál era el problema. Y aquí sí puedo hacer un pequeño diagnóstico de antes de la creación de la Fiscalía de Ciber, que también puede, digamos, ir de manera paralela a las no especializadas. Primer problema, falta de planificación en la investigación. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando tú recibes una denuncia, tienes que trabajar en base a hipótesis. Mi hipótesis de investigación puede ser, oye, que me hackearon. Ya, eso es lo que dice el denunciante. En su conocimiento, tú como fiscal tienes que empezar a trabajar hipótesis. ¿Lo hackearon? Es decir, fue víctima de un acceso ilícito, dejó su contraseña en algún lugar visible para que alguna persona cercana revisara. ¿Tiene medidas o contraseñas o medidas de seguridad adecuadas? Entonces te vas viendo. De repente visitó alguna página que no debía, le dio clic a una página donde no debía y ahí tienes alguna posible explicación. A través de algún malware se obtuvo su contraseña. Entonces, eso es lo que falta. Trabajar con planes de investigación, una metodología de trabajo, número 1. Y número 2, saber qué puedes hacer, que puedes preservar información a través de redes, que hay páginas o empresas que te brindan la información sin la necesidad de tener una autorización judicial, porque el consumidor o el cliente da su autorización expresa de brindar la información suya cuando te creas la cuenta y demás. Entonces, esos son los dos grandes problemas. Falta de planificación y comprensión de lo que es la ciberdelincuencia. Y número 2, falta de ejecución adecuada y rápida de actos de investigación. Eso que usted dice sobre falta de planificación o la falta de una hipótesis no revelaría también, digamos, un escaso conocimiento o una falta de, digamos, de una correcta elaboración de una teoría del caso desde el inicio de la investigación. Sí, claro. A ver, mira, cuando se publica la ley 30.096 en octubre del 2013, una de los últimos considerandos indican que las instituciones, esto es Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, que está involucrada con la investigación y la persecución y castigo del ciberdelito, deben de capacitar a los operadores jurídicos. Y cada vez que íbamos con Ava Rolli desde el año 2014 y preguntábamos, ¿han recibido curso de capacitación en ciberdelitos y demás? La respuesta era no, nunca habían. Es más, incluso hace muy poco solicité información y los diferentes ministerios me respondieron diciendo no tenemos capacitaciones internas a nuestro personal. Es decir, hay una ausencia formativa en materia de ciberdelincuencia y materia de prueba digital. La pregunta es, ¿yo le puedo exigir a un fiscal, a un juez, cuando su institución no le brinda un plan de actualización? Y la respuesta es no. El fiscal, el abogado defensor, el policía o el juez que quiere capacitarse tiene opciones bastante limitadas. Ese es uno de los pilares que tenemos en el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. En nuestra creación venimos dando cursos, charlas, talleres, mesas de trabajo con fiscales, jueces y policías para cubrir esa falencia, pero no vamos a poderlo hacer. Entonces,
Para elaborar una teoría del caso, uno de los primeros consejos que uno tiene que tener, o por lo menos una de las pautas que tiene que saber es, conoce qué es lo que estás investigando. Si no sabes qué es un ataque de ransomware, si no sabes qué es una brecha de seguridad, si no sabes qué es un malware, cómo se diferencia un virus de un troyano, ¿cómo vas a planificar tu teoría del caso? Sencillamente no tienes una metodología de trabajo y lo dejas a ver qué pasa en el camino. Eso es una falencia. A nivel formativo, en el año 2004 empezaron las capacitaciones en técnica de litigación oral. Poco a poco fueron ingresando en las mallas curriculares los sílabos de litigación oral hasta que ya se fueron consolidando. Ya, eso es lo que tenemos que hacer a nivel universitario. Implementar cursos a nivel de pregrado en nuestra malla curricular de ciberdelincuencia. Porque eso es, así como te capacitas en derecho penal, parte especial, delitos de corrupción, delitos de lavado de activos, patrimoniales, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, hoy es necesario que el egresado de cualquier universidad sepa, por lo menos, identificar los fenómenos de ciberdelincuencia y tener una idea clara de cómo se tiene que investigar. No hay hoy día. Cierto. Un tema también en relación a las investigaciones es que los fiscales tienden a, perdón la palabra, patearlo al policía, ¿no es cierto? Y si el policía muchas veces no tiene formación jurídica, muchos menos tendría habilidades para investigar un delito informático. Y otro tema también es la falta de actualización de muchas universidades en relación a sus mallas. O sea, se sigue tocando siempre los temas genéricos, derecho procesal civil, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si estoy mal, quizás usted me corrige, hay pocas universidades que tienen cursos sobre teoría de la prueba. Por ejemplo, le cuento mi experiencia. En mi universidad hay un curso de teoría de la prueba, pero solo para los que estamos en especialidad penal, no para los que están en derecho civil, que también se supone que litigan mucho, o incluso los que están en gestión pública que litigan en derecho administrativo. Pero en fin, ya pasando a temas de la etapa intermedia, hace poco se tuvo el último pleno casatorio. ¿No es cierto? Uno de los temas que se trató fue precisamente el sobreseimiento por falta de elementos suficientes. ¿No? La jurisprudencia de la Corte Suprema había dicho, esta causal solo aplica cuando es evidente la falta de elementos de convicción. Pero escuché, no recuerdo a quién, me parece al doctor Espinosa Boyene, que decía, pero es evidente solo con ese atípico. Y si el hecho no es atípico, entonces cualquier caso tendría que pasar a juicio oral. ¿No? ¿Usted qué opina sobre esta causal? ¿Cómo considera que debería interpretarse? Bien, dos puntos antes, porque justo no me gustaría dejar de lado un punto que señalas sobre la importancia de los cursos de teoría de la prueba. Y antes de abordar el tema de insuficiencia de medios de prueba como para pasar a juicio oral. ¿Es necesario tener cursos sobre teoría de la prueba? Sí, pero no solo con el nombre de curso de teoría de la prueba, que esa es otra cosa. ¿Qué te enseñan como contenido de la teoría de la prueba? Ya eso es lo que tendríamos que analizar. Porque cuando estamos hablando de la teoría de la prueba, vamos a ver que hay algunos profesores, litigantes, docentes, con derecho, claro está, por la libertad de cátedra, que te enseñan a la teoría de la prueba, esto es, la prueba como un instrumento de persuasión, teorías persuasivistas de la prueba, y hay otros que te enseñan la teoría de la prueba como un instrumento de conocimiento, teoría racionalista de la prueba. Nuestra Corte Suprema y los pronunciamientos que cada vez más se van consolidando van que nuestro país se afilia a una tesis de la valoración y un discurso racional de la prueba. Entonces, si es que yo veo técnicas de litigación persuasivas, eso va a ser incompatible con la teoría de la prueba racional. Entonces, tendríamos que empezar a ver dentro de la malla, dentro del contenido curricular, qué es lo que se está enseñando para saber si en realidad estás enseñando teoría de la prueba o en realidad te estás enseñando, no sé, estás comentando los diferentes actos de investigación que existen, comentando los diferentes estadios de procesales relacionados a la prueba que existen, como para ver hacia dónde estamos apuntando a nivel educativo y formativo. Ese es un primer punto. Ahora, respecto a el sobreseimiento por falta de elementos de prueba. A ver, es que esto va a ser sumamente subjetivo si no tenemos algún elemento objetivo que nos permita identificar qué es lo que yo necesito para pasar a una u otra etapa.
Y es que ahí viene la tesis, o por lo menos los postulados que enseña el profesor Jordi Ferrer. Esto es los estándares de prueba que me permiten identificar o ser un filtro objetivo, bastante objetivo en realidad, para saber, ok, con los elementos que tengo, ¿puedo pasar o no al siguiente estadio procesal? Listo. Hay un pronunciamiento, ahora no lo recuerdo, pero ahí seguramente luego lo podemos comentar, donde ya se hace referencia al último libro del profesor, que es Prueba sin convicción, y se analiza precisamente los estándares de prueba y se compatibiliza cómo debería entenderse esto es el sobreseimiento en la etapa intermedia por falta de elementos suficientes de convicción para pasar al juicio oral, con uno de los estándares que él propone. Creo que ese es el camino adecuado. Él ya ha marcado una línea de diferentes estándares que se necesitan, claro, que se tendrían que mejorar a nivel local, cómo adaptarlos y demás, pero vamos a ese punto. Es una recomendación importante, ¿no? El libro Prueba sin convicción de Jordi Ferrer Bertrand. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Usted considera que las sospechas, ¿no?, de las que se alude a partir de la sentencia plenaria 2017 han servido de algo? Sirven, por lo menos, para poner sobre la mesa de debate que no es lo mismo estar en la etapa de diligencias preliminares, preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, en cuanto a medios de prueba, o por lo menos a los elementos que tienes que citar. Ya eso es mucho. O sea, sí, se recogen las expresiones que han sido utilizadas en el propio Código Procesal Penal. Es una primera aproximación para lo que debería significar la adopción de estándares de prueba. No se utilizan términos adecuados, no se utilizan fórmulas concretas que nos permitan identificar, porque termina todo quedando en la interpretación de manera bastante subjetiva, pero sí sirve por lo menos para ordenar y para identificar que es progresiva la investigación y que no es lo mismo las diligencias preliminares que las otras etapas, por lo menos en la que a prueba se refiere. Correcto. Y una última pregunta sobre etapa intermedia para pasar a lo que me interesaría más conversar a profundidad con usted, que son las técnicas de litigación oral y su tratamiento en el Perú. Hay un punto que sí estoy seguro planteó el doctor Espinosa Goyena, que es que cuando uno observa la acusación, ¿no?, y la devuelve al fiscal, el fiscal a veces aprovecha para corregir aspectos probatorios. En su informe, porque todavía no se publica el pleno, pero en su informe el doctor Espinosa Goyena dice, no, porque la observación es formal. Y a lo mucho se podría subsanar la imputación, pero no puede aprovechar el fiscal para subsanar la prueba, porque eso tendría que esperar al debate probatorio. Correcto. ¿Usted qué opina sobre este? Subsanar la prueba en el sentido de agregar más elementos o vía integración. Sí. A ver, cuando decíamos que existe un derecho a la prueba, el TC señala que existen 5 límites del derecho a la prueba. La pertinencia, conducencia y utilidad, 3 límites formales, la licitud de la prueba prohibida, la licitud que excluye la prueba prohibida, y un quinto límite que es la preclusión. Y la preclusión opera tanto para el Ministerio Público como para la defensa. Yo no puedo ofrecer más medios de prueba porque básicamente la búsqueda de la verdad como fin institucional del proceso no es la única finalidad que persigue el proceso. También hay, digamos, por ejemplo, la eficacia o la eficiencia de obtener un resultado en el tiempo más breve posible. Va generando otros tipos de valores. Y entre ellos, lo que nos permite afirmar que la preclusión opera, por ejemplo, cuando el fiscal presenta su requerimiento acusatorio con determinados elementos de prueba. Pasado ese momento, vía subsanación o vía integración, no puede incorporar más elementos de prueba. Básicamente, ¿por qué? Número 1, porque ya precluyó y porque ya seleccionó el material que iba a ofrecer para la etapa intermedia. Lo mismo que el abogado defensor, o sea, tienes 10 días, hay algunas cortes que están dando y están flexibilizando este plazo para casos de crimen organizado, pero luego de eso ya no puedes ofrecer porque ya precluyó también, número 1. Y número 2, admitir que el Ministerio Público, vía integración, presente más medios de prueba que no fueron contemplados en la etapa inicial, genera o quiebra el equilibrio que hay con la defensa. ¿Por qué? Ya presentó ciertos medios de prueba, la defensa se defiende de la acusación y de las pruebas que han sido ofrecidas, y luego viene una etapa posterior de integración. Generamos desorden en esa etapa intermedia. Pero me pongo en ese supuesto. ¿Qué pasaría si durante la etapa intermedia, es decir, antes que se emita el autoenjuiciamiento,
una de las partes procesales obtiene una prueba nueva. ¿Usted cree que lo que correspondería es ofrecerla como prueba nueva en juicio? Porque en realidad la prueba nueva en juicio sería las que fueron inadmitidas o las que se tuvieron, digamos, con posterioridad, se tuvo conocimiento después. Sí. Entonces, ¿usted cree que debería ofrecerse una vez se tiene conocimiento ahí mismo en la etapa intermedia o esperar a juicio? Sí, es un tema de decisión. Sí, es un tema de primero es un tema de decisión política, de cómo quieres organizar y ordenar. Número uno. Y número dos, sí tiene que existir la posibilidad de no esperar incluso hasta juicio oral para el ofrecimiento, pero eso requeriría una modificación o una aclaración a nivel legislativo. Comprendo, bien. Ahora ya entrando, ya no entra a juicio oral, o de repente sí, pero sí a la litigación oral. Y quiero iniciar pidiéndole su opinión. O sea, yo creo que es ampliamente conocido, porque críticas hay bastantes, de que las técnicas de litigación oral de repente no se están abordando de la mejor manera. Correcto. Se alude a que se trata como si fuera un sistema anglosajón. Luego también creo que se limita, porque creo que en todos los cursos de litigación que a veces se dan, lo que se trata es el alegato apertura, el contra, y ahí quedó. Sí. Y el problema más grave, creo yo, que muchos estudiantes de mi generación, otra generación, ahora consideran que ser penalista es solo saber técnicas de litigación oral, que son además las que se enseñan con sistema anglosajón y no con el eurocontinental. ¿Qué puede decir usted sobre eso? Bien. A ver, mucho sobre, quiera, ¿no? sobre las técnicas de litigación. A ver, en el año 2004, cuando inicia todo este tránsito y reforma hacia la litigación oral, se mira hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia Colombia, luego países que empiezan a implementar en la región, en América Latina, las técnicas de litigación oral que a su vez fueron aprendidas en Estados Unidos. Está bien que uno se capacite en Estados Unidos, pero está mal que uno trasplante las técnicas. Eso es hacer un control C, control B de la litigación anglosajona al peruano. Creo que en ese tránsito, porque era algo nuevo para toda la región latinoamericana, no es algo que pasara únicamente en Perú. Todos estamos desorientados, sabíamos que había una crisis y la identificábamos con lo escrito. Pero en ese camino, la brújula se averió. Pensamos que importar técnicas de litigación, primero lo que siempre se ha enseñado es la litigación en juicio oral, cuando en realidad debiese ser lo último y no la litigación en audiencias previas, no la litigación en etapa intermedia. Recientemente se está trabajando esto a través de cursos, a través de talleres, pero siempre lo que más se difunde es litigación en juicio oral. Entonces ahí tuvimos un primer problema de qué técnicas importamos. Segundo problema que tuvimos, no existían filtros porque no conocíamos, no éramos críticos de lo que se estaba trayendo. Algunas voces sin duda, pero no todos. Entonces no hubo ese filtro ni no hubo ese control de calidad de qué era lo que queríamos para nuestro sistema. Tercer problema, de manera paralela, así como se difundían técnicas persuasivistas de litigación oral, porque hay que llamarlo como lo son, porque lo que se ha enseñado y lo que lamentablemente se enseña en muchas universidades es las técnicas de litigación de corte persuasiva, conmover, generar empatía, generar sentimientos. Y eso no es la litigación, por lo menos en un sistema distinto como es el peruano. Pero de manera paralela, la Corte Suprema fue consolidando y esto es algo que aun cuando no nos guste, es lo que sucede, la valoración racional de la prueba. Podemos afirmar que somos un país que busca y que se adhiera a una tesis racionalista de la prueba. Y ahí ya viene el problema de que estamos enseñando a litigar para persuadir, cuando en realidad los jueces van a buscar el conocimiento para resolver. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué le enseño a un estudiante a técnicas persuasivas cuando se va a enfrentar a un sistema de valoración racional de la prueba? ¿No será mejor que tendríamos que replantear la enseñanza de la litigación oral para hacerlo compatible con nuestro sistema? Si la respuesta es sí, tendríamos que empezar nuevamente a hacer ya un cambio a nivel educativo. Y eso significa analizar el contenido curricular de los sílabos de los cursos de litigación oral y además empezar a revisar qué material se está utilizando.
Y lamentablemente debo ser muy crítico con este punto. Cuando digo que el material que se está enseñando, voy a poner un ejemplo muy particular que he trabajado en un artículo que está muy próximo a publicarse. En el año 2004, 5 y 6, cuando empieza con fuerza a difundirse la reforma y el tránsito hacia la litigación y hacia el sistema acusatorio de rasgo adversarial en Perú, no habían libros peruanos. Obviamente, porque todo era escrito, todo era derecho procesal penal, derecho penal, pero no se abordaba la comunicación oral, porque no había. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se empezó a traducir textos anglosajones. Goldberg, por ejemplo, McCarthy, muchos textos norteamericanos. Pero nuevamente, no fuimos críticos con el contenido de lo que se estaba difundiendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Paso número 1, importamos textos sin realizar un análisis crítico de lo que estábamos haciendo. Y eso era el material de enseñanza inicial de la reforma. Paso número 2, ya empiezan a ver las primeras producciones académicas a nivel latinoamericano, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el profesor Duche y Beitelman, el profesor Leonardo Moreno, tienen textos muy, muy valiosos en la litigación porque ellos sí comprendieron, depuraron y fueron críticos al momento de realizar sus manuales. Pero en Perú pasó algo distinto. Lamentablemente en Perú adoptamos muchos textos y los peruanizamos. Un ejemplo muy concreto. Hay un texto del profesor Héctor Quiñones llamado Técnicas de litigación en un sistema acusatorio adversarial, me parece. En la introducción él indica y él hace énfasis, dice, yo me formé en Puerto Rico. Y este es un texto dirigido como parte de un programa impulsado por USAID en Centroamérica, en El Salvador. Entonces dice, yo tengo una formación en Puerto Rico, yo me formé viendo y, digamos, litigando hacia un jurado. Entonces, mi apreciación como litigante es en esa formación. Y estas son las técnicas que yo propongo desde mi experiencia. Y eso está muy bien porque habla de la honestidad académica porque te está diciendo, yo creo en esto y esto es lo que yo puedo enseñar. Pero, ¿qué sucede? Cuando ya ese texto llega a nuestro país, llega a través de algunos autores que toman la información y sencillamente la replican. El profesor Héctor Quiñones dice, aquí hay algunos consejos para hacer interrogatorios, para hacer contrainterrogatorios y va dando una lista. Sé simple, sé tal, empieza a dar. Y cuando uno revisa varios manuales de litigación que hay hoy en día, están esos mismos consejos. En algunos casos, lamentablemente desaparecieron al profesor Quiñones de la bibliografía y de las citas. En otros casos, hay una cita por ahí del profesor Quiñones, pero cuando uno lee, no ve ese problema, esa advertencia que el profesor hacía. Entonces, eso es a lo que voy. Tenemos que ver qué litigación queremos, cómo queremos enseñarlo y qué insumos necesitamos para estudiar y para enseñar. Perdóneme si vuelvo, pero usted dijo algo, sistema adversarial, y quizás es una pregunta muy básica, pero ¿usted considera, cuál es el sistema que adopta nuestro código? ¿Usted considera que estamos en un sistema acusatorio adversarial? Algunos dicen acusatorio garantista, o Oreguarra dice cualquier acusatorio es garantista, ¿no? Otros dicen mixto. ¿Cuál cree usted que Bien, un sistema acusatorio, porque básicamente hay una diferencia entre el órgano que persigue el delito y el órgano que acusa, y de rasgo adversarial, porque no somos adversariales tal cual el sistema anglosajón, sino con algunas características propias a nuestro país. Yo diría, estamos frente a un sistema acusatorio de rasgo adversarial. Correcto. Sí, pero nuevamente, la finalidad institucional y el objeto del proceso va a ser la búsqueda de la prueba. Y a partir de ello es que tenemos que analizar cómo vamos a litigar y cuáles van a ser las reglas en el juicio. Sí, no solo eso, ¿no? O sea, aparte, en nuestro sistema es racionalista porque así está establecido en el código, ¿no? Cuando dice la ciencia, la máxima de la experiencia, tiene que hacerse una evaluación racional de la prueba, ¿no? Sí, es decir, no es una interpretación, es algo que está en el código. Pero bien, usted ha escrito también un artículo sobre alegatos de apertura. Sí. No recuerdo el libro donde está publicado ahora mismo, pero es un artículo donde usted
parte precisamente de eso, la evaluación racional de la prueba. Ujú. Entonces, ¿usted podría, digamos, darnos unos consejos, unas Sí. reseñas de cómo debería entenderse la ley de apertura? Ujú. El título del artículo es una obra que reúne a diferentes compañeros que estudiamos razonamiento probatorio. La mayoría de ellos somos egresados de la Universidad de Girona de la maestría en razonamiento probatorio. Entonces, el título se llama Los alegatos de apertura en un sistema de valoración racional de la prueba. Y el libro se llama Prueba, Verdad y Razonamiento Probatorio, cuyo coordinador fue el doctor Daniel Pisfield. Entonces, en este texto lo que hago es decir, las técnicas de litigación oral no las vamos a satanizar, no vamos a decir ya no quiero litigar, ya no quiero técnicas de litigación. Creo que es, primero veamos las bases, veamos dónde vamos a litigar y luego veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, este artículo o esta publicación de los alegatos de apertura lo que busca es decir, podemos aproximarnos con algunas recomendaciones que incluso algunas pautas van a ser bastante similares con la litigación persuasiva, pero los fundamentos van a ser diferentes. Un ejemplo. En la litigación, normalmente se dice diseña un lema. Bien, esa es la. Creo que para un persuasivista, el lema se inspira en emociones, en sentimientos, en generar empatía con el juez, en generar, digamos, un ámbito de repente de carácter sentimental, no racional. ¿Bien? Pero eso es, ponle algún tipo de emoción, ¿cómo es posible que estemos frente a una víctima más? Tal? Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca transmitirte algún tipo emotivo, que eso no lo vas a desplasmar en una sentencia, lo único que trata es de predisponerte para. Claro. Ese es un, digamos, lema desde un punto de vista de un persuasivista. Yo creo que una forma distinta, manteniendo la necesidad de tener un lema, puede haber. ¿Cuál es? El lema como un instrumento de conocimiento. Me olvido de todas aquellas partes relacionadas al aspecto sentimental, al aspecto empático, al aspecto sino busco alguna frase que resuma de manera muy clara cuál es mi posición, para que el juez sepa hacia dónde voy a ir y entienda hacia dónde quiero apuntar. Por ejemplo, en los negocios se gana y se pierde. Punto. Ese podría ser un lema, por ejemplo, en un caso de estafa. Porque el investigado o la defensa del acusado podría decir, bueno, en los negocios se gana y se pierde. En este caso se perdió. Se perdió porque hubieron plagas, porque hubieron heladas, porque hubieron... ¿Ves? Pero ya con esa frase, quien lo escucha tiene una idea de hacia dónde voy a ir. No le estoy diciendo, por favor, que mira, que es un excelente empresario, no. Estoy yendo a apuntar a otro ramo. Primero, tengo un lema, pero mira un lema de acuerdo a lo que quieres lograr. Número 1. Número 2, el tiempo. El tiempo, tanto los persuasivistas como aquellas personas que pensamos en un sistema racional, compartimos la misma recomendación. Utiliza el tiempo de manera adecuada. Pero ¿cuál es la diferencia en los fundamentos que subyacen? Desde la psicología, existen dos fenómenos, uno llamado el efecto de primacía y otro llamado el efecto de recencia o inmediatez, que soportan esta premisa. Primacía, lo primero que escucho es lo que más impacto o atención me va a llamar. Y conforme pase el tiempo, lamentablemente, la atención va a ir disminuyendo. Segundo, recencia, lo último que escuche va a ser lo que más fácil podré recordar. Listo, entonces yo ya sé que la información inicial y la información final va a ser importante y por lo tanto la voy a distribuir de esa manera. ¿Y qué tiene que ver con el tiempo? Listo, mientras más sintético sea, mayor capacidad quien me escucha tendrá de recordar la información relevante de acuerdo a la estructura. Como vemos, no necesitamos acudir a gritos, acudir a levantar la voz para imponer, a realizar prácticas que a veces uno dice, y hay muchos videos que se han difundido lamentablemente, donde dicen, oiga, esa es la forma de litigar, no es mi forma de litigar. Bueno, veamos cuál sería un sistema de litigación adecuado al sistema en el cual nos movemos.
creo que ya le han hecho esta pregunta. ¿Se puede objetar el alegato de apertura? Algunos dicen que sí. Justo ya vi un abogado que dice que sí en el juicio de Ollanta-Humala, ¿no? Y objeta el alegato de apertura del fiscal y el juez le llama la atención. Así que, ¿usted considera que se puede objetar el alegato de apertura? No. A ver, solo se puede objetar las preguntas. Nada más. ¿De dónde nace esa posición de puede objetar las respuestas, puede objetar los alegatos, puede objetar las aperturas, las clausuras, puede objetar todo lo que puede objetar? De los textos americanos. Si uno revisa textos anglosajones, va a ver que dice the objection cuando estés en medio del statement, el opening statement y demás. O del final disclosure. De ahí viene. Mira, y ahora vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad de objetar? La finalidad de objetar es evitar que se produzca información defectuosa para que el juez no la valore, no la tome en consideración. Punto. Ok. ¿Yo puedo objetar un alegato de apertura cuando no es un momento de actividad probatoria? No. Oye, pero Ricardo, ¿y entonces qué sucede si es que el fiscal está señalando un delito distinto al contemplado en el requerimiento acusatorio? Bueno, si eres defensor, tienes el momento de tu alegato de apertura como para decir, señor magistrado, con mucho respeto, he de indicar que hace un momento el fiscal ha indicado este delito, cuando en realidad el requerimiento acusatorio y la etapa de control se ha dicho que es otro delito. Listo, tienes tú la posibilidad de hacerlo. Dice, ¿qué pasa si es que en el alegato de clausura menciona una prueba diferente? Que el juez va a resolver con lo que dice el alegato de clausura, que están mencionando algo. No, el juez va a resolver con la actividad probatoria. Hay mecanismos de control que no son la objeción. La objeción es un acto de interrupción. Si yo dijera, sí, se puede objetar los alegatos de apertura, ¿sabes cuál sería el resultado? Primero, que no tenemos una base normativa que lo sustente. Y segundo, que podríamos estar objetando cada uno de los alegatos, cada una de las, interrumpiendo cada una de las intervenciones, y esto no es correcto. Tampoco es correcto sostener que puedo objetar las respuestas. No puedo objetarlas. Le pregunto al testigo por A y el testigo empieza a responder por B, C, D. Ok. ¿Por qué objetaría esta información? Ah, bueno, porque es información por la cual yo no pregunté. Muy bien, hay formas como puedo controlar esto. Gracias. Ahora vamos a pasar a este punto. O finalmente, si el testigo no me quiere hacer caso, listo, yo puedo, señor magistrado, con mucho respeto, solicitaría que se le exhorte al testigo, porque el juez dirige la audiencia, porque se le exhorte al testigo a responder únicamente la información por la cual se le está preguntando. Nuevamente, no es una objeción. No es una objeción. Hay incidentes que puedo generar, eso sí, si de repente me falta el respeto, le falta el respeto a una de las partes al momento de hacer un alegato, eso no significa que no existan objeciones que no la puedo interrumpir, claro que sí, le faltan el respeto al acusado, a la víctima, inmediatamente puedo decir, señor magistrado, con mucho respeto solicitamos que se le diga al abogado que no puede utilizar, que retire ese tipo de expresiones o que deje de utilizar ello, pero eso no es una objeción, solamente yo estoy generando un incidente para que se conduzca la audiencia de mejor manera. Otra cosa, o sea, el código precisa cuáles son las preguntas que pueden objetarse, pero digamos que a nivel de doctrina se han desarrollado otras preguntas, como la capciosa, ¿no? O de otra naturaleza. ¿Usted considera que solo tendrían que ser las del código o en general cualquier pregunta maliciosa, por ejemplo? Sí. A ver, las objeciones sí se encuentran previstas y reguladas en nuestro ordenamiento. Bien, ese es un primer punto. Pero hay fundamentos que justifican otro tipo de objeciones a las preguntas. Por ejemplo, si yo le hago preguntas relacionadas al fuero interno que tiene un profesional, puedo objetar, por ejemplo, esa información. O si es que yo realizo algún tipo de preguntas cuyo fundamento está prohibido, puedo realizarlo. Nuevamente, sí está bien que lo haga porque el juez tiene que controlar el contenido de la información que se va a producir en juicio. Pasa algo, cuando estamos en el contrainterrogatorio, ¿no? Y vas a reexaminar, el juez te dice, tienes que limitarte a lo que ha contrainterrogado la otra parte. Pero esto no tiene una base legal, ¿no? Es decir, no hay una prohibición al momento de que yo haga mi contrainterrogatorio, mi reexamen,
Sí. Entonces, ¿qué opina usted de esto? ¿Es correcta esa posición de los jueces? ¿Tiene que limitarse lo preguntado anteriormente o puede ser abierto? Sí, no, a ver, hay un punto adicional que ahorita lo voy a comentar también, es el límite del contrainterrogatorio. Si el contrainterrogatorio se limita a los temas discutidos en el examen directo. A ver, en principio debemos tener una fase de examen contra examen, punto. Pero puedo habilitar una fase adicional con la finalidad de precisar algo de información que haya surgido, sí lo puedo hacer vía redirecto. ¿Por qué no debería permitir que nuevamente se aborden algunos otros temas que no han sido de repente materia del contraexamen? Nuevamente, porque también tengo que limitar y ordenar mis actuaciones. Entonces, sí me parece que sea adecuado realizar estos filtros de, ok, vamos a hacer preguntas específicas sobre los temas que han sido abordados. Si ya no han sido abordados, lamentablemente esa información va a quedar por fuera. Oye, pero si hace un momento me decías que la búsqueda del derecho a la prueba, derecho a la verdad es el fin institucional, sí, pero nuevamente hay algunas otras reglas y hay algunos otros principios que van condicionando las reglas de juego en la audiencia. Punto 1. Y punto 2, respecto a los límites del contrainterrogatorio, y por eso decía, al inicio de la reforma recibimos mucha capacitación de profesores y docentes extranjeros, entre ellos colombianos, y se trajo mucho apoyo. Y fíjense, en Colombia tienen una norma específica que limita el contrainterrogatorio a los temas abordados en el examen directo. Su Código de Procedimientos Penales, Ley 906, me parece que es del año 2004, expresamente lo prohíbe. Entonces, si una norma expresamente dice el contrainterrogatorio se limita a los temas abordados en el interrogatorio directo, pregunto, ¿puedo ser unos temas distintos a los abordados en el interrogatorio? La respuesta va a ser no, porque tengo un mandato legal que me impide hacerlo. La pregunta es, ¿y en Perú tenemos esa prohibición? La respuesta es no. No tienes una norma que prohíba que los temas abordados en el contraexamen sean más allá de los abordados en el interrogatorio. Limitar esa posibilidad es limitar el derecho a la contradicción y el derecho a la producción de prueba en juicio oral. Claro, el derecho a interrogar testigos, ¿no es cierto? Bien, otro tema que usted también ha abordado mucho, varias veces, según he podido advertir en redes, es la psicología del testimonio. Sí. ¿Cómo se aplica esto? Primero, ¿esto tiene aplicación en la jurisprudencia? Yo he visto que lo mencionan en algunas jurisprudencias, sobre todo en casos de violación sexual. Del caso de un juez que decía que porque la niña lloró en el juicio oral, lo que decía era cierto, ¿no? ¿Y cómo se aplica esto en la litigación oral, la psicología del testimonio? Sí. Empecé a trabajar sobre temas de psicología del testimonio en el año 2015, 2016. En el año 2016 empecé a trabajar de la mano de textos de la profesora Juliana Mazzoni. Un subclásico texto se puede creer al testigo, trampas de la memoria. Y en las capacitaciones que brindábamos, un primer problema que encontramos fue que algunos jueces me decían eso. Oye, Ricardo, está interesante lo de psicología del testimonio, pero ¿y acá hay jurisprudencia? No hay jurisprudencia. Entonces empecé a buscar y en efecto la producción de jurisprudencia por parte de la Corte Suprema en la que se emplea la psicología del testimonio nace hacia el año 2016-2017. A la fecha tenemos más de 30, 40 pronunciamientos de la Suprema donde expresamente utiliza la psicología del testimonio para explicar cuál es la incidencia en la memoria, esto es, la fiabilidad del recuerdo y demás. ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir? A compatibilizar lo que se ha trabajado en la psicología del testimonio con las técnicas de litigación oral. Alguna vez escuché que alguien decía que la psicología del testimonio era algo nuevo, que era una moda. Y esto no es así. La psicología del testimonio como disciplina nace a fines del siglo XIX. Digamos, estamos hablando de 1890 en adelante. De 1900 a 1970 se trabajaron muchos estudios en materia de memoria, en materia de psicología del testimonio. Del 70 al año 2000 cambiaron el objeto de investigación por básicamente los temas de, digamos, violencia contra menores, violencia de género, violencia sexual y demás.
pero todo era bajo el campo de la psicología del testimonio. Entonces, primer punto, que recién ahora nos hayamos dado cuenta que existe una disciplina que nos permite entender de mejor manera cómo funciona la memoria, el proceso de codificación, retención y recuperación, no significa que esté de moda, significa que estuvimos retrasados y que debimos haber compatibilizado nuestros estudios de litigación oral, porque conforme yo pregunto y si pregunto mal, puedo generar información defectuosa, que es uno de los campos del estudio de la psicología del testimonio, el proceso de recuperación del recuerdo a través de la estructuración de determinadas preguntas, que pueden ser, por ejemplo, narrativas. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy en día? En nuestra malla curricular de técnicas de litigación oral debiesen incluirse los estudios de la psicología del testimonio para entender que cuando un testigo se contradice no significa que un testigo miente, para entender que cuando un testigo olvida no significa que el testigo está omitiendo información, para entender que una metralleta de preguntas en el contrainterrogatorio puede generar una sobrecarga cognitiva del testimonio y en consecuencia puedo generar información defectuosa, para comprender que las contradicciones o cambios de versiones en el relato nada dicen sobre la veracidad de una o de otra. Lo único que dicen es que en un momento se dijo algo y ahora se dice algo distinto. La pregunta es ¿por qué? Entonces, todo esto nos ayudaría a entender cómo deberíamos mejorar los interrogatorios, los contrainterrogatorios y la valoración de la prueba testimonial. Para terminar con esta pregunta, también de corte académico, ¿no? La prueba digital. Estaba leyendo hace unos días a Celis Mendoza y él comentaba: el principal problema de la prueba digital es su preservación, sí, ¿no? Y su ingreso al proceso, porque todo lo que no es testimonio ingresa como prueba documental al proceso. ¿Qué apreciaciones usted tiene sobre la prueba Ahora digital? que mencionas al profesor magistrado Francisco Celis Mendoza, él en una de las audiencias, porque él llevaba a cabo el juicio oral, dirigió el juicio oral en el caso Urresti, por ejemplo, ellos, su colegiado, hay una resolución famosa en el que utilizan los fundamentos de la psicología del testimonio para dar pautas de cómo debe de dirigirse una audiencia y cómo las partes tienen que examinar y contraexaminar. Y eso me parece, eso es el camino hacia el cual tenemos que ir, compatibilizar. Eso es un punto. El segundo punto, respecto a la preservación de la información, hoy en día estamos trabajando mucho con policías y fiscales para mejorar la preservación de la información digital. Pero, además de cómo presentarla en etapa intermedia y juicio y actuarla en juicio. Entonces, por ejemplo, si yo realizo una búsqueda en fuente abierta, esto es a través de redes sociales, por ejemplo, la pregunta que debería de formular es ¿quién lo tiene que hacer? Yo como fiscal que estoy dirigiendo la investigación, yo empiezo a buscar y mi recomendación es no. ¿Por qué? Porque cualquier abogado defensor podría ofrecer a quien realizó la búsqueda. Entonces, terminas ofreciendo al fiscal que hizo esa investigación. ¿Qué debería hacer? Alguien del despacho o alguien del laboratorio o del apoyo o soporte técnico o finalmente alguien de la policía que se encargue de realizar esa diligencia en fuente abierta. Luego ofrezco el acta de visualización, el acta de resultado de mi información de fuente abierta, una vez que ya he preservado toda esa información, pero además a quien realizó esa búsqueda de información para que se complemente tanto el soporte digital, que en este caso está transcrito en las actas, como el testigo experto, en este caso el órgano de prueba que se encargó de realizar esta búsqueda de información. Bien, doctor, muchas gracias por su presencia y por estar aquí. También, si podría darle un consejo a los estudiantes respecto a técnica de litigación oral y también, por supuesto, decir sus redes. Sabemos que usted difunde mucha información a través de sus redes y podría difundirlas a través de este medio. A ver, estudiar las técnicas de litigación oral, hacer simulaciones es muy interesante, es muy útil también, son competencias que deben los estudiantes formar. Eso está muy bien, pero también tenemos que ser críticos. No tenemos que únicamente consumir los textos, sino contrastarlos, revisar. Aquí me dicen que para interrogar, para acreditar, tengo que demostrar que es una persona honorable, de familia, que tiene trabajo, y lo hay. Y hay textos que lamentablemente recogen esas recomendaciones, pero no ser acrítico, sino decir,
¿Por qué? ¿Que acaso una persona casada que tiene hijos, que todos los días va al trabajo, no va a mentir? ¿No se va a equivocar? ¿No va a omitir o no se puede equivocar en la información que brinda? ¿Por qué tendría que ser una persona con estas características y no una persona soltera que no tiene trabajo y no tiene hijos dignos de credibilidad uno u otro? Tenemos que empezar a ser mucho más críticos y reflexivos con lo que estamos haciendo. 1. 2. Sí, yo estoy muy contento de la labor académica que viene realizando EGEPUT, porque los profesores que invitan, los docentes que intervienen tanto en sus seminarios, en sus cursos, en los congresos, son profesores que tienen bastante trayectoria. El profesor Meini, la profesora Romy Chan, el profesor Vladimir Padilla. Entonces son referentes que hemos estudiado, que los hemos estudiado y que es muy bueno que EGEPUT se nutra de docentes de tanta trayectoria y tanta solvencia académica. Respecto a mis redes, sí los invito a seguirme. Principalmente estoy utilizando 3. En Facebook e Instagram me encuentran como Profesor Ricardo Elías Puelles, en el cual comparto información, videos, pequeños en vivo y material descargable. Y también LinkedIn. En LinkedIn comparto más información de carácter de cibercriminalidad, pronunciamientos y demás, y me encuentran como Ricardo Elías Puelles. Muchas gracias, doctor. Un honor poder entrevistarlo. Muchas gracias a nuestros seguidores y le recordamos que ese programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Muchas gracias.